Buenas noches, mi nombre es Laura Marcelo Espina Rojas y les presentaré los puntos 1, 3 y 5. En el punto 1 indique y explique los objetivos de la protección radiológica. En el punto 3 dice: el objetivo fundamental de la protección radiológica es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos perjudiciales de la radiación ionizante, sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que genera dicha exposición. Es evitar el riesgo determinista, evitar superar el umbral de radiación y limitar el riesgo estocástico. Son los que se producen a dosis baja. Pueden ser somáticos, que afecta directamente al individuo, en este caso el trabajador, o hereditarios, que ya afecta a su descendencia. Esos efectos ocurren comúnmente en la radiación médica. Para cumplir el objetivo de la protección radiológica, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, creó 3 pilares. Justificación. Siempre debe tener un beneficio para la sociedad, lo cual debe considerarse los efectos negativos o debemos tener antes otras alternativas antes de generar una exposición. La optimización. Esta optimización habla del término ALARA, correspondiente a la expresión tan bajo como sea posible. Toda exposición radiológica debe mantenerse en los más bajos niveles posibles que podemos exponer a la persona. Y limitación de la dosis. La radiación de las personas no debe superar los límites establecidos de la norma vigente. Acá dice los 3 tipos de exposición. Bueno, acá cuadro sinóptico, yo en el trabajo juntamos el link para que se pueda evidenciar. Encontramos la exposición médica, la exposición ocupacional y la exposición al público. Cuando hablamos de exposición médica, hablamos de las personas, en este caso los pacientes. Los pacientes que requieren una exposición radiológica se deben manejar, se manejan pues por tratamiento ya sea radioterapia o para medicina nuclear, o el otro caso pues son diagnósticos, que en este caso utilizan imágenes como rayos X, tags, angiografías. Después, cuando hablamos de exposición ocupacional, hablamos del profesional, hablamos del personal médico o pues profesional que toma las imágenes, un tecnólogo, trabajadores de plantas nucleares, son personas que están continuamente a exposición radiológica. Y exposición al público, en este caso hablamos de fuentes naturales o fuentes artificiales. Dentro de las fuentes naturales encontramos los rayos cósmicos, los alimentos, los rayos solares y los gases de Rondon, que son los de la agua y la tierra. Tanto en las fuentes artificiales podemos encontrar los residuos radioactivos, que son los residuos que pueden eliminar las industrias, o podemos también tener un accidente nuclear que también pues genera una exposición pública. Acá dice el punto 5 menciona y explica la definición característica para la zona controlada y zona supervisada, teniendo en cuenta la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía. El artículo 84 menciona qué son las zonas controladas, que son los titulares, son titulares y registros de licencia que deberán definir como una zona controlada, toda zona que sea prescriba o pudiese prescribir medidas de protectoras o disposición de seguridad específica para controlar las posiciones normales o impedir la dispersión de la contaminación en condiciones normales de trabajo, prevenir la exposición potencial o limitar la magnitud. En la zona controlada podemos decir que aquella donde rigen normas especiales de protección radiológica cuyo acceso es limitado. El personal que tiene acceso solamente es un personal capacitado e idóneo con conocimiento a los peligros que genera la radiación. Bueno, acá tenemos una clasificación efectiva de la radiación, como dosis efectiva. Podemos decir que son 50 mSv al año y 100 mSv en 5 años. Y en dosis equivalente, para el cristalino son 150 mSv al año, para la piel y extremidades suman 500 mSv al año. En este caso, las personas tienen un símbolo para definir la zona controlada, que es un trébol cuadrado, triangular, pues prácticamente acá la figura se ve de color verde. El personal que debe ingresar es con protección adecuada, con los implementos y un densiómetro, que es el que lleva el control de cuánto recibe el trabajador de radiación. Y el artículo 86 nos nombra sobre las zonas supervisadas. No son tan peligrosas o no presentan tanto riesgo como la zona controlada, pero nos quiere decir que no tenga control de mantener la vigilancia. La zona controlada es menor que la dosis efectiva, que reciba es de 1 mSv por año, y la dosis equivalente superior es de 1/10 de los límites, es demasiado baja, pero continúa con supervisión, ya que pues tiene radiación. El símbolo que se recibe es de un gris azulado, un trébol, se ven las figuritas y un fondo blanco. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Yalexa Daza y voy a explicar el punto número 9. En este nos presentan un problema. Con un
intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0,33 mgih a partir de una fuente gamma a 1 metro. Expresa la lectura en mcvih para dosis equivalente y una dosis efectiva, suponiendo que queremos medir en piel. Entonces, el intensímetro nos da una dosis absorbida de 0,33 mgih, que nos indica cuánta energía de radiación recibe el kilogramo de tejido por hora. Entonces, los rayos gamma, el efecto de ponderación de la radiación se expresa como WR, que es de 1. La D nos indica que es la dosis absorbida. Entonces, de esta manera lo acomodamos acá, se realiza una multiplicación y nos da un resultado de 0,33 mcvih y ya está expresado en la manera que lo queremos. La dosis efectiva es el efecto tisular, que se expresa como WT, que lo vemos en la parte de acá. Este es aproximadamente de 0,01. Entonces, de esta manera lo acomodamos acá, que es prácticamente la misma forma de la parte de arriba, agregándole el efecto tisular. Entonces, eso nos da como resultado un 0,0033 mcvih. Entonces, la dosis equivalente es de 0,33 mcvih y la dosis efectiva es de 0,0 mcvih. Siguiente punto, el punto número 9, los elementos de protección radiológica. El primer elemento de protección radiológica que podemos ver es el delantal plomado, que protege torso, órganos vitales. Deben tener un espesor de plomo de al menos 0,35 mm. Este debe cubrir del cuello hasta las rodillas, que lo podemos ver en la parte de acá. Protector de tiroides. Este protege la glándula tiroides, que es sensible a la radiación. Debe cubrir todo el cuello y debe ajustarse para evitar espacios, que es esta de acá. Las gafas plomadas. Este protege los ojos, en especial el cristalino, de la radiación dispersa. Debe tener un espesor de plomo en la parte frontal de 0,7 mm y en la parte lateral de 0,5 mm. Deben ir ajustadas cómodamente para evitar exposiciones laterales. Siguiente, la mampara plomada. Esta debe ubicarse entre la persona y la fuente que irradia para reducir la radiación dispersa. Debe posicionarse para cubrir cabeza, cuello y partes del cuerpo que no cubre el delantal. Y por último, el dosímetro personal. Este monitorea la dosis de radiación recibida durante el trabajo. Es recomendado llevar dos, uno debajo del delantal y otro encima cerca del cuello para la dosis efectiva. Punto número 11. Principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear. El primero de estos es la justificación. Antes de realizar cualquier examen radiológico o estudio radiofármacos, el tecnólogo debe verificar que la indicación clínica esté ejecutada, ya sea que el beneficio diagnóstico o terapéutico supere cualquier riesgo de exposición a la radiación. Por ejemplo, no realizar una radiografía si existe un método alternativo sin radiación, como es la ecografía. Evaluar la necesidad del estudio. El siguiente es la optimización. Una vez esté ejecutada y justificada la exposición, se debe tomar todas las medidas para mantener las dosis más bajas posibles. Claro, sin comprometer la calidad del diagnóstico. El uso adecuado de parámetros técnicos, blindajes personales y de minimización de tiempo. Por ejemplo, ajustar el equipo de acuerdo al tamaño de la persona, usar los equipos de protección radiológica y en medicina nuclear, emplear dosis eficaces de radiofármacos y monitorear tiempos para minimizar la exposición de las personas. Y por último, limitación de dosis. Se debe respetar los límites
reguladores establecidos para dosis ocupacionales o de pacientes, em, sea en caso de exposiciones repetidas o en procedimientos terapéuticos, asegurando que las dosis acumuladas no superen el umbral. Por ejemplo, uso obligatorio de dosímetros para controlar las dosis recibidas y realizar seguimiento para evitar una sobreexposición. ¿Qué tal? Cordial saludo, tutores y compañeros. A continuación, yo les voy a hablar respecto al punto 13, que es el cálculo de exposición ocupacional y tiempo permisible. En el cálculo de exposición, tenemos un ejemplo práctico de dosis de radiación. En este apartado exploramos cómo calcular la exposición ocupacional total utilizando una tasa de exposición y un tiempo de exposición específico para un procedimiento radiológico. Para el cálculo de exposición total tenemos una tasa de exposición. La tasa de exposición es crucial para calcular la dosis, ¿sí? A su vez tenemos la fórmula para calcular. La fórmula es esencial en la exposición, que es igual a la tasa por el tiempo convertido. Ya el cálculo detallado del cálculo revela una exposición total de 575 mR. Ya en el tiempo permisible, ejemplo práctico de la calculación de la exposición, entonces para un nivel de exposición de 500 mR sobre hora y un límite diario de 50 mR, el tiempo máximo permitido es de 6 minutos cerca del paciente durante la fluoroscopia. A su vez, entonces, ya para concluir, concluimos de que si un trabajador recibe 2300 mR por hora, pero solo está 15 minutos, entonces recibe solo una cuarta parte de dosis, es decir, 575 mR. Ya por el otro punto, en el caso de la fluoroscopia, la sala tiene una tasa de 500 mR por hora, ¿sí? Pero él solo puede recibir 50 mR. Entonces, ¿qué significa con esto? Esto significa que únicamente eh, el acompañante o el padre únicamente puede estar allí 6 minutos antes de llegar al límite permitido. Bueno, siguiendo con el tema, a continuación les voy a hablar respecto al punto 15, todo respecto a la protección radiológica. Entonces tenemos los efectos estocásticos, ¿sí? El umbral del riesgos en radiología. ¿Existe un umbral preciso para los efectos estocásticos? Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque sin umbral, los efectos estocásticos no tienen umbral. Cualquier exposición o radiación, incluso en dosis bajas, puede incrementar el riesgo de efectos adversos a largo plazo en los pacientes pediátricos. Riesgo incremental. A medida de que se aumenta la dosis, el riesgo de efectos estocásticos también aumenta, lo que significa que incluso en pequeñas dosis pueden ser significativas, especialmente en niños debido a su radiosensibilidad. Importancia de la protección. La protección radiológica es esencial para minimizar los riesgos en pediatría. Estrategias efectivas ayudan a reducir la exposición y preservar la salud a largo plazo de los pacientes jóvenes. Efectos deterministas, ¿sí? Severidad y dosis en radiología. En los efectos deterministas radioinlúcidos, los efectos determinantes de la radiación, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis. Esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Tenemos tres ítems importantes, que es el umbral de los efectos, el incremento de la severidad y la importancia de la vigilancia. Les voy a hablar del umbral de los efectos, ¿sí? Los efectos deterministas tienen un umbral específico. Esto significa que solo se manifiestan una vez que supera una dosis mínima, permitiendo un enfoque en la protección radiológica. Incrementa la severidad, como lo nombré anteriormente. Esto aumenta con la dosis administrada. A mayor exposición, mayor es el riesgo de lesiones y otros efectos adversos en los pacientes pediátricos. Bueno, esto es crucial monitorear la dosis recibida en radiología pediátrica para minimizar los riesgos, como lo nombré anteriormente.
La protección adecuada ayuda a prevenir efectos adversos graves en los niños expuestos a radiación. Los riesgos de radiación. Acá tenemos una comparación entre niños y adultos. El riesgo de la radiación en niños es 2 o 3 veces menor que en adultos de más de 45 años. Esto es falso. ¿Por qué es falso? La radiosensibilidad, pues los niños presentan una mayor radiosensibilidad, ¿sí? Debido a que se encuentran en su etapa de crecimiento y desarrollo y pues por esto son más vulnerables a las radiaciones. La mayor esperanza de vida en estos niños significa que tienen más tiempo para desarrollar los efectos a largo plazo de la radiación, aumentando que así el riesgo el riesgo potencial. Y los efectos acumulativos, la exposición acumulativa a lo largo del tiempo intensifica el riesgo en los niños, haciendo que el riesgo de la radiación sea 2 o 3 veces mayor que en comparación con adultos mayores. Entonces, pues esto es falso. Efectos deterministas, ¿sí? Respecto a las lesiones cutáneas y cristalinos afectados. Las lesiones en piel y las opacidades en el cristalino son efectos determinantes de la radiación. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos las lesiones cutáneas, ¿sí? En la piel son unos efectos que ocurren al exceder el umbral de dosis de radiación, mostrando un daño inmediato en los tejidos afectados. Opacidades en el cristalino. También podemos observar opacidades en el cristalino apareciendo cuando superan ciertos niveles de exposición, a lo que puede afectar la visión a largo plazo. Importancia de la protección. La comprensión de estos efectos es fundamental para implementar medidas de protección efectiva en radiología pediátrica. ¿Esto con qué fin? Con minimizar los riesgos en pacientes jóvenes y vulnerables. Muchas gracias.